¿Estás listo para empuñar tu espada en busca de una nueva aventura? Pues prepárate, aventurero, porque esta semana toca el análisis de una de las historias más épicas que han conocido los videojuegos. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre Dragon Quest XI-S, Ecos de un pasado perdido, y como recompensa a los que me apoyaron en los vídeos anteriores, vamos a profundizar un poco más en esta aventura. Así que, si ya estamos todos listos, ¡empezamos! Hoy empezamos fuerte y es que vamos a hablar de los combates. Estos son por turnos, como cualquier RPG clásico. Cada personaje puede ser manejado por el jugador o incluso podemos hacer que algunos personajes o todo el grupo sean controlados por la inteligencia artificial, cosa que ya estaba presente en juegos anteriores de la franquicia y que personalmente no recomiendo mucho. Además, mientras estamos combatiendo podremos mover a los personajes dentro de un área. En combate también podremos utilizar los poderes de inspiración, cuando al menos uno de los personajes esté en el estado inspirado. Estos poderes consisten en combinar las habilidades de varios personajes para realizar ataques o magias muchísimo más efectivos que los normales, y con diferentes efectos. Por otro lado, aunque también relacionado con el combate, cada personaje puede equiparse con diferentes tipos de armas que vienen dadas en función del personaje. Por ejemplo, Eric podrá equiparse con espadas, cuchillos y bumeranes, mientras que Jade puede equipar garras y lanzas. Además, se pueden aumentar varias características del personaje cuando usa diferentes armas desde el panel del personaje, que nos permite aumentar los atributos de los personajes e incluso desbloquear nuevas habilidades para el combate. Y no todo es lucha, algunos enemigos también nos harán reír con sus nombres y algunos de sus comportamientos. Por ejemplo, este caballo se llama Montadito, el buen juego de palabras. O como por ejemplo esta zombie, que va a la escuela y la tratan normal, ¿eh? Otra de las cosas sobre las que me gustaría hablaros de esta maravillosa aventura se trata de su enorme mundo, repleto de lugares fascinantes en los que explorar y vivir muchas aventuras diferentes. Tenemos desde ciudades en los desiertos hasta ciudades nevadas, pasando por todo tipo de mágicas ciudades y parajes que nos van a sorprender en nuestro avance por la aventura principal. Además, el mundo está repleto de cofres ocultos y de materiales por recolectar, por no hablar también de los cronolinos, que hay que encontrar para desbloquear una parte secundaria del juego, en la que tendremos que ayudar a personajes de los otros juegos de la saga. Y atención, porque una cosa importante en la exploración del mundo es que este incluye nuevas mecánicas para la saga, como la posibilidad de saltar y de interactuar con ciertos elementos, como cuerdas o salientes para poder alcanzar zonas inalcanzables de otra forma. Tampoco podemos olvidar que algunos de los enemigos dejarán atrás su montura al ser derrotados, y podremos utilizar esta para llegar a las zonas que antes eran inaccesibles. Entre estas monturas podemos encontrar, por ejemplo, a los dragones, que nos permitirán llegar volando a zonas a las que no se puede ir a pie. Además, los materiales que encontramos por todo el mapa pueden ser utilizados para crear armas y armaduras usando la forja mágica, la cual nos permitirá crear algunas de las armaduras y armas más poderosas del juego. Hablar con los NPCs que encontremos repartidos por todo el mundo se siente muy satisfactorio por varios motivos, y es que algunos nos darán datos importantes, tanto para la trama principal como para hablarnos sobre el mundo. Habla con todos los que puedas en diferentes momentos y haz muchas misiones secundarias, seguro que ves el mundo y todo lo que está sucediendo desde otro punto de vista. E incluso muchas veces te reirás un rato con las cosas que te cuentan o la forma que tienen de contarlas. Además, los NPC cambian su acento dependiendo de la zona en la que vivan o se hayan criado, lo cual hace que el mundo de este juego se sienta algo más real. También me gustaría hablar en este caso sobre la banda sonora del juego, que es maravillosa, como ya sabréis lo que lo habéis jugado. Y los que no lo hayáis jugado lo podéis ver en los fragmentos de música de este vídeo, todos ellos extraídos del videojuego. La banda sonora tiene tanto temas alegres como temas tristes o relajados, y los utiliza y combina de forma muy inteligente y además hace que la música nunca se haga repetitiva. También destacar el diseño gráfico del videojuego, que a todos nos recuerda a Dragon Ball, ya que el diseñador de personajes del juego es el mismo, Akira Toriyama,
y para mí este también es un punto a su favor. Y ya hemos llegado al final de esta aventura, pero... ¿es este el final realmente? Pues no, aún queda mucho por hacer. Y es que una vez hayamos terminado la aventura principal, aún tendremos muchas cosas por hacer, y solo voy a comentar una cosa sin spoilers. Nuestra misión en este punto es tan importante que no querremos dejar el juego sin haber completado todo el llamado postgame. Si aún así queremos rejugar más, podremos rejugar la historia en modo 2D, que prácticamente hace que sea un juego diferente, ya que cambia el sistema de combate y la aparición de enemigos es aleatoria, como en los juegos clásicos de la saga. Explorar el mundo tanto en 3D como en 2D con sus cambios nos dará muchas más horas de diversión. En general recomiendo mucho esta aventura, si eres amante de los RPGs por turnos no te lo puedes perder. Pero si no lo eres, a lo mejor este juego podría ayudarte a cambiar de opinión, ya que en mi opinión es la evolución correcta de este tipo de videojuegos. Y con esta aventura y muchos retos completados terminamos con este vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros si queréis más vídeos similares. Me gustaría también lanzar una pregunta final para que me contestéis en la caja de comentarios. ¿A vosotros qué os ha gustado más de este juego o de cualquiera de la saga? En mi caso, por ejemplo, es la exploración y las aventuras. ¿Y en vuestro caso, qué sería?